Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya por fin hemos podido tener un día así de para poderlo grabar. Acostado, pero bueno, ya estamos aquí. Se está metiendo la gente. Qué bien. Vale, perfecto. Pues nada, si quieres podemos empezar cuando tú quieras. Vale, antes de nada, darte las Vale. gracias. Es un placer para mí estar aquí en un directo contigo. Quiero decirte que te sigo desde hace bastante tiempo, desde que yo todavía no divulgaba en redes sociales. Y bueno, para mí es un honor y un placer estar aquí contigo. Hola Álvaro. Porque, porque tú empezaste realmente hace un año, cosa así, más o menos. Sí, de hecho, yo estaba justo terminando la carrera cuando conocí a Pedro, que fue un poco quien me impulsó por este camino. Y bueno, comencé a divulgar un poquito hace un año, que fue cuando me abrí mi podcast y todavía pues apenas tenía seguidores en redes sociales y demás. O sea que tú has terminado la carrera realmente hace un año. Sí, vamos, de hecho este año, porque tenía pendiente el TFG. Yo, hostia, digo, a ver si voy a ser yo mayor que tú. O sea, pues, yo pensaba que tú eras mayor que yo. Es que no sé, tampoco. Si no Sí, es mucho preguntar. soy del 97. Mucha gente se sorprende muchísimo. Hostia. Sí, sí, sí. O sea, que tú tienes la edad de mi hermano, hostia. Vale, sí, pues entonces yo pensaba que tú eras mayor que yo, pero vale. Claro, no, Sí, que de te, hecho que mucha te gente queda se un poco sorprende loco, mucho vaya. porque Pedro me saca 10 años de edad, entonces todo el mundo hace como, wow, ¿no? Pero sí, sí, recién estoy O sea, saliendo. pero Ya está. eso realmente no tiene importancia. Lo importante es que lo que transmití, cómo lo transmití, que hacéis buena pareja en ese sentido, es lo que más importa, vaya. Por lo menos, vamos, conozco mucha gente en ese caso y no hay problema, vaya. Claro, al final son las experiencias quienes te forjan más que los años o más que los títulos, ¿no? Y bueno, me ha dado tiempo de vivir mucho. ¿Qué te voy a decir? Ah, yo digo que llegado a un punto de edad, ya realmente la edad ya que cumpla a nivel cronológico ya deja de importar, sino lo que ya importa es la experiencia y la madurez que tú tienes. O sea, llegado ya a un punto de edad, no es lo mismo 14 que 16, 12 que 14, pero ya 22 que 24, 24 que 26 ya importa más esto. Eso es. Pues bueno, si te parece, podemos ir empezando, Lucía, y nos podrías contar un poco quién eres y a qué te dedicas, porque si no recuerdo mal, antes te dedicabas como más a la psicología clínica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son tus proyectos más así o qué te dedicas más si te sigues dedicando a esto? ¿Cómo lo estás gestionando a día de hoy? Bueno, pues yo, como te he comentado, estuve estudiando psicología y mi objetivo durante la carrera fue salir y opositar. No sabía muy bien a qué quería dedicarme y lo típico que se dice que hay dos razones por las que una persona oposita, o porque es su pasión y su vocación, o porque no sabe a dónde meterse, ¿no? Pues mi razón fue un poco la segunda. Tampoco sabía en qué molde encajaba ni en qué trabajo, así que simplemente me limité a estudiar psicología, que era una carrera que siempre me llamaba mucho la atención, soy una chica curiosa de hacerme preguntas, y al salir dije, bueno, pues creo que lo que voy a hacer va a ser ir a opositar. No sabía muy bien si el PIR, que es el examen para ejercer como psicólogo clínico, o meterme en una posición del cuerpo del gobierno y ver un poco qué me deparaba el futuro. En este camino, cuando estaba terminando la carrera, yo comencé a abrirme las redes sociales y comencé a divulgar acerca de psicología, acerca de salud. Me metí mucho y muy de lleno en el mundo deportivo. Me apasionó. Me considero una mujer apasionada del movimiento, del deporte, de la salud global y además viví en mis propias carnes una evolución brutal a la hora de empezar a incorporar movimiento a mi vida. Y lo vi muy, muy, muy relacionado con aspectos de la psicología que quizás en la práctica clínica no se tienen tan en cuenta. Yo he estado recibiendo terapia alrededor de unos 4 años durante mi adolescencia. He tenido diferentes patologías gastrointestinales, como bueno, intolerancias, soy celíaca, etcétera, y eso estaba altamente relacionado con un descenso en mi salud mental, pero ningún psicólogo era capaz de hacer ahí una sinergia, ¿no? Entonces, yo también era una chica sedentaria durante mi adolescencia y siempre me estaba triste. Así que, bueno, cuando comencé a salir de la carrera, creé psicorrendimiento
Y Psicorrendimiento al final es una plataforma de podcast donde hablo de diferentes temas relacionados con la salud que no están encasillados ni en psicología clínica, ni en únicamente deporte, ni en únicamente fisioterapia, ni en nutrición, sino que trato de converger un poco todos los aspectos que nos hacen a nivel emocional estar bajos de ánimo. Entonces ahí me encontré con las ciencias clásicas, con la filosofía, que es ahora mismo lo que estoy estudiando. Estoy haciendo a distancia un grado de estudios clásicos con el objetivo de seguir formándome, seguir escribiendo, seguir creando podcasts y poder dedicarme a mis proyectos personales. A día de hoy, bueno, pues colaboro en diferentes proyectos como Diario Estoico, que al final trabajo con ellos, que al final Pedro es mi pareja, tengo la suerte de que también sea mi pareja y es un proyecto sobre filosofía estoica. Tenemos una propia web y demás, y proyectos relacionados con el deporte, como es Body by Gymnastics, con la calistenia. Así que a día de hoy estoy un poco en ese punto de divulgación y preparación de proyectos que espero que duren mucho tiempo. Sí, te gusta un poco como a mí interrelacionar diferentes áreas, pero tú, como has dicho, en tu carrera o en tu práctica profesional, lo que hayas podido hacer hasta ahora, si vamos, si has terminado la carrera hace poco, realmente pues lo que has podido vivir hasta ahora, digamos que creo que a lo mejor tú crees como yo que las carreras de salud, como por ejemplo psicología o en mi caso medicina, yo también estoy haciendo el MIR, así que me identifico contigo ahora mismo con estas cosas. Como que se centran mucho en su parcela, ¿no? E intentan como no tocar diferentes áreas de otras carreras, por ejemplo, o incluso de la propia filosofía como tal, pero realmente tienen mucha interconexión entre las mismas. Por lo que tú me has comentado, me surge una pregunta y es que para ti la salud mental lleva necesariamente incorporado el entrenamiento o el diferente conocimiento entre otras áreas, como por ejemplo la nutrición, bueno, realmente la nutrición sí, pero vamos a centrarnos en el entrenamiento como tú has estado hablando. ¿Crees que el entrenamiento como tal, bueno, sí influye, pero es una condición inexcusable para tener buena salud mental? De hecho, ni siquiera diferenciaría entre salud mental, salud física, salud emocional. Para mí solamente hay un tipo de salud y esa salud lo Sí, engloba todo. No creo que una persona pueda sentirse plena y desarrollada a nivel emocional si no es capaz de realizar una sentadilla con su propio peso. No lo creo, a no ser que tenga una patología externa, obviamente, estamos hablando de casos normalizados como nosotros, ¿no? No considero que una persona que coma comida procesada, comida basura en su día a día, sea capaz de tener un razonamiento lógico sin sentirse mal. O sea, creo que todo está conectado y los primeros psicólogos ya nacieron en la antigua Grecia, eran los primeros que lo decían, ¿no? Los alimentos, los entrenamientos, la meditación, los baños de agua fría, ellos hablaban de una única salud, no hablaban de diferentes tipos de salud. Lo que pasa es que nosotros ahora nos hemos empeñado en crear profesiones cada vez más individualizadas, cada vez alargando más todo nuestro currículum y al final pues te das cuenta de que, oye, que esto no, o sea, que esto no está funcionando. Yo no soy capaz de coger a un paciente y arreglarle en todos los aspectos que convergen su vida. Comentabas antes de mi práctica. Estuve trabajando este año pasado y a principios de este año en un hospital psiquiátrico con menores en riesgo de exclusión social y normalmente menores que habían delinquido. Estaba en el grupo de TCAs, es decir, de trastornos de alimentación, y de TC, de trastornos de conducta como bipolares y demás. Y yo me daba cuenta de que a un trastorno TCA no podíamos hacer nada de deporte con ellos, no podíamos inculcarle nada de nutrición, porque a la hora incluso de nombrar las calorías tenemos ciertas normas que tratar en el centro, y que nos limitábamos únicamente a tratar su aspecto más emocional, su relación con sus padres, su relación con su familia, su relación con sus iguales. Y yo decía, jolín, a mí lo que me salvó durante mi adolescencia fue conocer la maravilla de mi salud hormonal, cómo funcionaba mi cuerpo, por qué yo no tenía la regla, qué aspectos estaban implicados en mi amenorrea, que también, oye, pues en la asistida terapia, pero de verdad jolín, nos limitamos a focalizarnos en un solo tipo de salud y al final la salud lo engloba todo. yo a veces pienso con el tema de los TCAs, porque claro, por decirlo así, por resumirlo, tenemos la bulimia y la anorexia nerviosa. Y la En estos obesidad. casos,
Bueno, sí, la obesidad también, bueno, Ah, sí. pero vamos a poner estos casos, Ah, digamos, de más de restricción, control, autocontrol sobre sí mismo. Digo, si la gente supiera un poco, tuviera cultura desde pequeño de que teniendo ese tipo de conductas no les va a llevar a ningún lado, por lo menos a nivel de conocimiento, porque realmente si tú lo piensas, por ejemplo, tú le dices a una persona, ¿cómo se adelgaza? ¿Qué te dicen? Pues me quito la cena, empiezo a comer un yogur por la noche, ahora me ceno una fruta, o me empiezan como a quitar comida, quitar comida, quitar comida. Pero no te estás dando cuenta de que hay más cosas que puede hacer, no solo quitar comida. Entonces, esa mentalidad social de solo restringirnos calorías es lo que a esta gente que tiene pues estos tipos de problemas, coño, pues entonces se les manifiesta así. Su única forma que tienen es restringir comida, pero lo llevan al extremo brutal. claro. O sea, yo pienso Yo, que inculcando ese conocimiento básico de nutrición, entrenamiento, psicología, gestión emocional, todo eso, evitaría en parte, no podemos saberlo porque obviamente no se da la situación, pero eso evitaría en parte que se produjeran este tipo de problemas. No sé, ¿tú qué opinas en ese aspecto? desde luego, lo que pasa es que ya la educación desde la base faltan conceptos básicos asociados a nuestra salud. Desde que somos pequeños se trata la salud como ausencia de enfermedad. Pero oye, la salud también es bienestar y el bienestar engloba una buena relación con la comida, un buen vínculo con tu movimiento, que si no te gusta el deporte necesariamente con pesas, de un gimnasio, de una rutina, hay mil maneras de ganar fuerza, hay mil maneras de entrenar. Yo hasta los 20 años no toqué un gimnasio y estuve nadando toda mi vida y he estado sana. Entonces hay otras maneras de entrenar, no únicamente, obviamente me gusta mucho el entrenamiento de fuerza, me parece algo que tenemos que empezar a incorporar cuanto antes mejor para prolongar nuestra longevidad y una mejor calidad de vida, pero no únicamente, jolín, tenemos que centrarnos en eso, sino que tenemos que ir tocando diferentes palos para incorporarlos en nuestro día a día. ¿Que no nos gusta meternos en una sala del gimnasio? Bueno, hay otras maneras de empezar a incorporar el entrenamiento y es puro desconocimiento. ¿Qué pasa? Que si nos damos cuenta, desde que somos pequeños, educación física, a correr. Nos ponen a correr, clase de baloncesto, clase de fútbol, y yo tocaba educación física, que yo era deportista, y yo decía, qué coñazo. Digo, no me apetece ponerme a correr 5 vueltas al campo. Pero no nos enseñan qué es el movimiento. A mí quizás si me hubiesen dejado en educación física poner la música y empezar a movernos por el escenario y mover nuestra columna vertebral, como se hacen en clases de teatro musical o otros tipos de movimientos, o incluso me hubiesen enseñado a colgarme de unas anillas, no sé, o sea, para mí ahora el movimiento tiene otra perspectiva completamente diferente a lo que a mí me enseñaron. Y la nutrición igual. Nos enseñan, todavía a día de hoy se sigue enseñando la pirámide esta de la nutrición, de base de alimentación, harinas y arroz. Y yo ni tomo harinas ni tomo arroz. Entonces, Claro, tú eres celíaca, lo has eso dicho, es. ¿no? Sí, Vale. y me da un poco de intolerancia al almidón del arroz. Pero sí. Ujú. Vale, tú tienes la misma reflexión que yo con respecto a la educación física del cole, que es que yo siempre me he considerado deportista siempre, pero siempre, vamos, nos ponían a correr a dar vueltas, empezaba a correr 5 minutos, luego 10 minutos, y así iba subiendo, ¿no? Pues la gente que menor tolerancia tenía al deporte, por así decirlo, que menos ambiente familiar o ambiente de amigos, de amistades que hicieran deporte, están como más rechazándolo. Entonces, claro, si tú le pones a una persona que la única forma de estar en forma es correr durante 1 hora al día, pues entonces yo entiendo que esa persona cuando termina su educación obligatoria, que ya no le exige nadie hacer deporte, ya no te hace falta, ya solo lo haces porque quieres, pues esa persona se vuelve sedentaria, obesa, fumadora, consumidora de ultraprocesados. Vamos, los he visto, los veo y ha ocurrido así. Y solo hemos progresado en el deporte los que de verdad nos gustaba movernos por de afuera porque, yo qué sé, jugábamos en las pistas al fútbol, no íbamos a jugar al baloncesto con nuestros colegas, no nos gustaba realmente. No, yo me acuerdo aquí con José, que está conectado, nos íbamos a las pistas por las tardes y echábamos toda la tarde jugando al fútbol, y luego me iba al judo, y luego iba a nadar, y luego volvía a jugar al fútbol, y estaba todo el día los viernes, echaba teros por la tarde. Realmente, hasta que no probé el CrossFit del atletismo, también hice atletismo después, no me enteré de lo que era la exigencia deportiva como tal, porque te la empiezan
Claro, ahí ya empiezas a la competición como tal. Y eso ya es otro tema aparte. Lo podemos sacar incluso de la salud. Pero ahí es cuando te das cuenta de lo importante, cómo te forja el deporte, como tu mentalidad y tus conexiones neuronales. Y a día de hoy, pues, se me hace imposible entender lo que tú has dicho, la salud sin el deporte. Totalmente. Y ahora, míranos, enganchados a un reloj de muñeca, contabilizando los pasos y las calorías, a ver si llegamos. Eso al final es cultura, es una baja cultura del deporte, porque yo conozco muchos casos de gente que quiere adelgazar y lo primero que hacen es lechuguita por las noches y por las mañanas salir a correr una hora y yo tengo que llegar a los 8.000 pasos y estamos mirando todo el rato el reloj o la salud del móvil o ese tipo de cosas, cuando realmente el movimiento deberíamos incorporarlo de una manera mucho más natural a nuestro día a día. Pero bueno, Totalmente. entiendo que la sociedad, al final, como estamos, ya bastantes cosas hacemos en nuestro día a día, que sacar una hora de nuestro tiempo a autocuidarnos es como, yo no tengo Locura. una hora, de verdad. Totalmente. Y bueno, entrando un poco en el motivo de la entrevista, que nos dispersamos, que por cierto, si no lo sabes, a mí me gusta dispersarme, ¿sabes? No tengo prisa ninguna. Genial. Así que, ¿qué tiene que ver la filosofía estoica? Porque para quien no lo sepa, Lucía habla mucho sobre estoicismo y psicología. ¿Qué tiene que ver la psicología moderna o cognitiva o conductual, como la queramos llamar, si quieres lo puedes profundizar, Lucía, con el estoicismo, la filosofía clásica de toda la vida? Me gusta mucho esta pregunta porque es que me parece realmente interesante y a mí, como se me notan las cosas que me apasionan, pues... mira, yo estaba decidiendo el tema de mi TFG y como me gustaba el deporte, dije, bueno, pues lo voy a hacer sobre la ansiedad precompetitiva en atletas de CrossFit. Empecé a indagar en el tema y yo veía que era un tema interesante, pero que no me terminaba de convencer. Y digo, jolín, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora mismo en mi día a día? Aparte de hacer deporte, en ese caso, en ese momento estaba haciendo CrossFit, aparte de hacer deporte, ¿qué es lo que me está apasionando? Y dije, ostras, me encanta la filosofía. Y ahora con la filosofía estoica y con el blog para que estoy escribiendo, yo encuentro mucha sanación mental en estas herramientas que la filosofía nos brinda desde hace 2.500 años, ¿no? No sé, en psicología se llama distanciamiento cognitivo, pero en la filosofía se llama vista desde arriba. Sí. ¿Sabes? En la filosofía se llama sacar las emociones de las situaciones cotidianas. En psicología se llama de otra manera, pero al final son meras herramientas que utilizamos los terapeutas para decir, vamos a eliminar un poco de la situación los pensamientos que atormentan y que nublan nuestra razón. Entonces, ya en las antiguas meditaciones de Marco Aurelio, que para quien no lo sepa, Marco Aurelio fue emperador y las meditaciones, que ahora mismo se entiende como un libro, era su propio diario, él hablaba de estas herramientas. Y a mí me gustaba pues ir leyendo las meditaciones y yo veía que hablaba de dicotomía del control, qué significaba todo esto, ¿no? Cosas que podemos controlar, cosas que escapan de nuestro control. Entonces con el tema de mi TFG, dije, bueno, pues voy a meterme a ver si puedo, oye, traer algo novedoso a la universidad y brindar ahí un poco de luz, de decir, oye, que la filosofía, que tiene un sentido y que muchas de nuestras teorías que hoy en día utilizamos están basadas en esto, ¿no? Así que encontré a Donald Robertson, que para quien no lo sepa, bueno, pues Donald Robertson es un estadounidense y es bastante mayor, tiene varios libros escritos, él habla mucho sobre persuasión y demás y tiene varios estudios clásicos. Y Donald Robertson hablaba, todos sus estudios son en inglés y de hecho sus libros son investigaciones muy profundas en inglés, hablaba de justamente esta relación, la relación que existe entre el estoicismo y las terapias cognitivo-conductuales y la terapia racional emotiva. Dentro de cuando la psicología se entendió como una ciencia, nació la TREC, que es la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis. Y él empezó a ver la implicación de las emociones en nuestro sufrimiento, ¿no? Entonces él trataba, el objetivo era que mediante una serie de sesiones tratar de hacer ver al paciente que los pensamientos que tenía sobre un suceso era lo que le estaba ocasionando su sufrimiento.
Y Albert Ellis, en todos sus libros, hacía referencia a citas de Séneca, de Epicteto, de Marco Aurelio. Entonces él decía mi corriente psicológica está basada en la antigua filosofía, pero más, indagando más, está basada en el estoicismo. Entonces, claro, de Albert Ellis surgió Aaron Beck, que Aaron Beck fue el creador de la TCC, o sea, la terapia cognitivo-conductual, que parece que es lo único en psicología, pero hay un montón de terapias. Es como la terapia más científica que se conoce, con más base sólida, evidenciada, etcétera, para el tratamiento de ciertas patologías, ¿no? Entonces, Aaron Beck, muchas de sus conclusiones y de sus herramientas estaban basadas en herramientas que se utilizaban para los antiguos terapeutas de la mente. Así que así empezó todo y nada, hice una equiparación de TCC y TREC con estoicismo y la verdad es que salen cosas preciosas. Y la relación es, vamos, es clara, es como... es que estamos basados en eso, o sea, el sufrimiento y el ciclo de la vida y el ciclo del sufrimiento humano se repite. Nosotros seguimos teniendo a nivel emocional los mismos problemas que se tenían hace miles de años. Lo que pasa que ahora, bueno, pues en la era más tecnológica, pero nuestras dudas existenciales siguen siendo las mismas. Claro, o por ejemplo, el otro día escuché en un podcast, por ejemplo, que la PNL, la programación neurolingüística, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, era como la programación neurolingüística tú la utilizas para modificar más o menos el lenguaje para atraer una emoción concreta que tú quieres utilizar para un fin concreto, ¿no? Por eso se supone que era Aristóteles el que empezó a hablar de todas estas cosas, de la relación entre el lenguaje, nuestras emociones y nuestro pensamiento. O sea que al final la filosofía nos ha acompañado toda nuestra vida y a mí me gusta decir que mucha gente dice, no, es que a mí la filosofía no me interesa. Y es verdad que tal y como nos la dieron en el colegio, que eso no era filosofía, era historia de la filosofía y que realmente a ti te ponían una frase de, yo qué sé, de un autor, el que fuera, yo qué sé, pues el mismo Platón o Aristóteles. Y te ponían esa frase, pero claro, sacada totalmente de contexto porque tú no entiendes nada de eso. O sea, si tú ahora mismo lees una frase de Séneca o de Marco Aurelio o de Epicteto, todo esto ya sí sabes de lo que están hablando, porque ya hay mucha gente que habla sobre el tema, Pedro, por ejemplo, o Marcos Vázquez, por ejemplo, hablan de este tema, entonces tú ya tienes el contexto para interpretar esa frase. Pero cuando tú estás en el colegio, en el instituto, que no tienes ni idea de lo que va el tema, pues tú lees una frase esta y entonces pues te tira para atrás y encima te hacen empollarte de memoria una cosa, cuando encima eso da para otro podcast, no sabemos siquiera cómo aprendernos cosas de memoria cuando nos las tenemos que aprender de memoria, pues entonces está totalmente sacado de contexto y eso lleva a que la gente luego diga que es que no le interesa la filosofía. Yo es que no tengo filosofía, pero realmente es mentira. Todos tenemos una filosofía, aunque no seamos conscientes de la misma, porque con las preguntas concretas y correctas te pueden sacar tu filosofía de vida, tus prioridades, tus principios, tus valores. Así que realmente todos tenemos una, pero no somos conscientes de ella. Al ser conscientes de ella tenemos poder sobre nosotros mismos, pero es como tener un Ferrari pero dejártelo guardado en tu casa. Es lo que interpreto yo de todo esto. No sé qué te parece a ti, Lucía. Totalmente, al final la filosofía forma parte de nuestra manera de comportarnos. Entonces, cuando alguien dice, cuando a día de hoy alguien me pregunta, pero eso de diario estoico es sobre filosofía, y dice, ¿te gusta eso? Es que hay que explicar tantas bases antes de a una persona quizá de a pie que nunca ha tenido un contacto más allá con la filosofía que en segundo bachillerato, hay que explicar que la filosofía no es únicamente la ética, la moral y la lógica que nos explicaban en el instituto de Platón y Aristóteles, que al final la filosofía forma parte del por qué nos movemos y hacia dónde nos movemos, y el entender todo esto hace que seamos más sosegados, seamos más pacientes, tengamos más templanza, pensemos las cosas desde otro prisma, seamos conscientes de que hay personas que ya han vivido este sufrimiento que todos tenemos, que todos tenemos una crisis existencial en un momento dado de nuestras vidas, pero si nos limitamos a vivir con el piloto automático y a continuar haciendo cosas que no sabemos con qué fin, pues al final surge esa dualidad entre nosotros y esos choques de decir, jolín, ¿quién soy? ¿A qué vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sufrimiento es este? ¿Por qué hago lo que hago? Entonces, bueno, la filosofía está ahí
y siempre ha estado ahí. Lucía, una pregunta improvisada, pero creo que a lo mejor tú también la has pensado, que es que, ¿por qué hay gente que tú la ves que están bien, que sigue? Esta pregunta la he tenido con mucha gente y nunca conseguimos llegar a una conclusión, tampoco y por qué llegar a una conclusión, ¿sabes? Como pregunta, sí. ¿Por qué hay gente que tú la ves, pasan su vida, les ves emocionalmente bien, que no tienen problemas, quizá tampoco se preocupan mucho por el deporte, por sus emociones ni nada, pero quizá tampoco llevan una vida con mucho propósito que se planteen las cosas, pero están bien? O al menos eso parecen, o eso inspiran. ¿Qué te parece a ti? ¿Por qué crees que eso ocurre? Que a lo mejor está bien y somos nosotros estamos aquí delirando en nuestra paranoia, pero ¿qué te parece a ti de eso? Creo que es como un bebé que no aprende a andar. Si tú no aprendes a andar, ¿por qué vas a querer correr? Si tú solamente sabes moverte en la vida gateando, no sabes que la opción de andar es posible y ni mucho menos la opción de pegarte un sprint a menos de 9 segundos, los 100 metros. Entonces, considero que al final son diferentes niveles de desarrollo personal. No por estar en un nivel superior vas a ser más feliz, ojo. De hecho, Eso, esto es una creencia mía, pero sí que considero que cuanto más ambicioso y más exigente y, en conclusión, más curioso y más inteligente eres, más posibilidades tienes de ver todas las opciones que tienes en la vida y más fácil es caer en el sufrimiento. Entonces, si tú te quedas en el nivel de abajo, en el nivel de voy bien, estoy bien, todo va bien, no ves todo lo que hay, no sabes lo que no sabes. Entonces, no puedes no ser feliz porque crees que lo que ves es la realidad y no eres consciente de que, ostras, hay tanto que no sabes y hay tanto que no te preguntas y tampoco te molestas. Y está genial. Necesitamos ese tipo de gente. De hecho, yo siempre digo, necesitamos ese tipo de gente en nuestra vida. Porque la que no le da tanta vuelta a los temas. sí, vamos, a mí me gusta ese tipo de gente. No para todo el rato, pero sí para algún rato. Necesitamos caer en decir, ¿a dónde me está llevando todo este pensamiento en bucle del que no consigo salir? Y hay gente que simplemente lo tiene porque no tienen esa conciencia, no quieren desarrollarla y se quedan conformes con donde están. No tienen que sufrir esa posterior adaptación hedónica de no me gusta lo que hago, quiero volver a otra cosa, siempre una eterna insatisfacción. No, simplemente, por ponerte un ejemplo, trabajan en una fábrica, llegan a casa, están con su familia, tienen una nómina bastante normal, tampoco quieren más, su cuerpo está bastante bien en el espejo, tienen así algún problemilla de salud, pero no les preocupa demasiado. Entonces son gente que ha venido a vivir la vida de otra manera. Y también está bien, simplemente que bueno, que aquí cada uno tiene su rol y yo he decidido cuál es el mío. Claro, eso te iba, bueno, luego lo hablaremos un poco más a la hora de que es importante también gestionarse, bueno, a este nivel, en el sentido de que cuando tú, lo que tú has dicho, cuando te planteas más las cosas, tu propósito, ya digamos, por así decirlo, te estás rayando, ¿sabes? Ya, pues, Sal de ahí. te está rayando, ¿sabes, tío? En plan, yo es que busco una vida de, tío, que no hay que rayarse tanto, todas estas cosas, por así traerlo a lo que se suele hablar. Entonces, por eso te digo que hay que gestionarse también a este nivel porque puedes caer mucho en estar todo el día dándole vueltas al coco improductivamente, que era básicamente lo que estuve hablando también en la charla con Anabel, que dijo el pensamiento de rumiación, tenemos que ponerle un final, empezando a pensar de forma productiva. Es verdad que el estoicismo, el conocerse a uno mismo, todas estas cosas, nos dan muchas herramientas, pero las tenemos que gestionar bien y no vivir obsesionados todo el día en caer en lo mismo y en que si Marco Aurelio se ponía, que es que se levantaba y pegaba un bote de la cama y no procrastinaba nunca, es mentira. O sea, tenemos que también tener en cuenta que sí, que tenemos ciertos valores que queremos cumplir y principios que queremos ser fieles a ellos, pero tampoco podemos volvernos locos. Somos humanos, tenemos errores y nos los tenemos que perdonar.
y está genial. Tenemos que pasar, hay una curva, la curva del conocimiento, tenemos que pasar por ese punto de obsesión en algo, en un tema. A mí me ha pasado tanto con la filosofía, como con el deporte, como con la nutrición, como con mi carrera, como con el proyecto perfecto. Tenemos que pasar por ese pico de decir, pico de obsesión, ¿no? No hay nada más. Claro, No hay de nada nada más. más, de sesgado total, para luego volver a bajar y empezar a tener esa adaptación a nuestro día de decir, pues mira, incorporo el entrenamiento sin obsesionarme, miro mi nutrición desde una manera desapegada completamente, mis proyectos cada día dedico una hora a ellos, me gusta leer, pero no todos los días puedo, así que está bien. Claro, porque muchas veces pienso que a nosotros que estamos aquí en redes poniendo cosas, se nos puede, digamos, endiosar en ese punto. Y a mí me gustaría decir que nada más lejos de la realidad. Mi cuarto ahora mismo, pues no lo estáis viendo, está hecho una mierda como puede estar hecho cualquier cuarto de cualquier otra persona del mundo. O sea que no, que hay que desmitificar las cosas y en ese punto, pues me gusta tener este tipo de conversaciones porque ayuda a que, coño, que el mundo de Instagram es ficticio, artificial, que a mí me gusta usarlo pues para eso, para conocer gente como tú, seguir aprendiendo, ayudando a los demás, pero sin perder la cordura, porque podemos salir de ahí fácilmente. Eso es, muy en tu línea de pensamiento. A mí la gente me dice, lo que más me dicen es, me encanta tu naturalidad. Y yo digo, jolín, muchas gracias. Pero pienso, ¿de qué otra manera puedo ser si no? O sea, como que no me sale, como que no concibo ser o mostrar algo que en realidad no soy. Entonces, creo que todo el mundo debería ser natural. Entonces, no sería como un halago. Bueno, yo es que me rayo en esto, ¿no? Pero si todo el mundo fuese natural, ser natural no sería un halago. Claro. A mí me gusta que la persona que están viendo aquí sea la que verían si están al lado tuya, sin conservantes ni adulteraciones de ningún tipo. Eso. Creo que cualquier otra cosa además te está engañando y no, personalmente no molaría, la verdad. Y se nota. Se nota. O sea, esa falta de congruencia entre lo que quieres ser, lo que eres, lo que piensas y cómo actúas, esa falta de como que algo falla, ¿no? Pues a mí me pasa, como que veo a la persona y digo, uy, como que no me la creo. Como, ¿por qué? Como si tuviese una visión rayos X de decir, uy, ¿sabes? Parece que no es ella o él quien está detrás de la cámara. Pero bueno, sí, eso... Sí, me ha entendido, vaya, que es lo importante. Bueno, otra pregunta que te quería hacer, Lucía, era hablando sobre el apego, porque creo que... No, nada, que estoy dando las gracias. Que te han saludado, ¿no? Vale. Te quería hablar sobre el apego porque tienes bastantes podcasts hablando, pues eso, sobre el apego y tal. ¿Y a qué crees que estamos más apegados a la sociedad en general? ¿A qué cosas crees que le tiene más apego en general? Y la pregunta más importante de todo esto es, ¿por qué a veces justificamos este apego? Esta es una pregunta que me gusta mucho y podría darte diferentes respuestas, como, pues por ejemplo, puedo decir a las nuevas tecnologías o al trabajo, a las relaciones interpersonales, pero considero que hay una respuesta que lo engloba todo. Y esta respuesta no la doy yo, sino la dio Alfred Adler, que es un psicoterapeuta que es muy poco reconocido para lo importante que fue en su momento. Y Alfred hablaba de que el anhelo máximo del ser humano es la necesidad de ser reconocidos y ser importantes. Entonces, nos pasamos gran parte de nuestra vida persiguiendo un reconocimiento externo, persiguiendo ser importantes para alguien. Y de ahí surge el apego, de esa ligera obsesión de ser importantes, sentirnos importantes y querer vernos reconocidos. De ahí empieza una relación de pareja, no me vale con compartir mi plenitud de vida con la otra persona, sino que quiero fusionarme con esa persona hasta tal punto de que seamos uno y sentirme tan importante en su vida como ella misma. Y si no es así, no creo en las relaciones de pareja.
O no me vale con tener un proyecto personal que me haga ilusión a mí, como puede ser a lo mejor, en tu caso, Víctor, tu podcast, ¿no? Tu podcast, ¿por qué lo tienes? Porque te hace ilusión compartir y conocer a gente, sino que quieres ser el podcaster número 1 en España, más reconocido y persigues eso, y cuando en un podcast solo tienes 2 comentarios dices, menuda mierda, ¿no? En el entrenamiento, porque tenemos un apego a esa necesidad estética de que se nos vean supermarcados los abdominales o el hombro redondo y perfecto, porque no nos vale con poder preparar la cuerda o poder pegar un sprint, sino que queremos que subamos una foto de nuestro físico y que la gente nos pregunte ¿cómo lo has hecho? Porque entonces al final el apego reside en la necesidad de querer ser importantes o reconocidos por el resto. Cuando algo simplemente te gusta porque te gusta, lo haces sin apego. Y ahí es un poco la postura de niño que yo digo que tenemos que volver a adoptar. Los niños no tienen apego. Los niños dicen, ahora me gusta el fútbol, ahora juego al baloncesto, ahora quiero una chuche y ahora quiero ver una peli. Y no buscan en los primeros años de vida, ¿no? Cuando se están formando, porque ahí es cuando se forma nuestro apego, o gran parte del mismo, en nuestros primeros años de vida, no buscan esa necesidad de reconocimiento constante. Entonces, ¿cómo se puede ir desapegando este apego que sentimos hacia diferentes aspectos de nuestra vida? Renunciando a nuestra parte más superficial. Esto me parece muy importante y es un pelín incluso complejo a la hora de explicar. Hay una autora de filosofía sapiencial, que se llama Mónica Carrillo, que Mónica Carrillo hablaba de... Mónica Carrillo, perdona, es que me he liado. Mónica hablaba de un yo superficial y un yo más profundo. Y ella decía que todos los seres humanos tenemos un yo profundo sin desterrar, y ese yo profundo nació con nosotros, que éramos nuestro yo más niño, y a medida que fuimos evolucionando, se fueron formando las teorías del apego, cómo nuestros padres nos trataron, cómo nuestros tutores nos trataron, a qué colegio fuimos, por qué se nos reconoció, qué deportes o bajo qué filosofías nos movíamos, se va formando nuestro yo superficial. Entonces ella hablaba de que la teoría del apego de John Bowlby tendría que ser desapegada durante los años de adolescencia y de edad adulta mediante renunciar a nuestro yo superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no quieres ser reconocido por tus abdominales, por ejemplo, por poner un ejemplo más instagramer, si tú no quieres recibir un reconocimiento únicamente por tus abdominales, desapégate completamente de querer enseñarlos, de querer ser reconocido por ellos y de trabajar únicamente con ese objetivo. Y de esa manera nadie te reconocerá por ellos. Y si los tienes, estarás bien. Y si no, estarás bien. ¿Entiendes? Entonces es como alejarnos de esa parte más superficial que no es nuestra. Que la única que es nuestra es nuestro yo profundo. La superficial es la adquirida. Entonces es desapego total. Si no quieres que se te reconozca por tu físico, no tengas miedo a cortarte el pelo o a dejar de maquillarte una temporada o a ponerte unos brackets si lo necesitas o a salir sin tan arreglar a la calle, porque no quieres que se te reconozca por eso. Me parece brutalísimo y se me vienen a la mente muchos ejemplos sin ir más lejos. Mira, ya que lo veo aquí, por ejemplo, mi pelo. Ya veis que llevo a lo mejor un par de años, se me va cayendo el pelo por adelante. Pero a mí es que me da exactamente igual. O sea, exactamente igual. Pero voy a explicar lo que es darle la vuelta un paso más allá. Ahora mi hermano se echa el minoxidil. Para quien no sepa lo que es el minoxidil, es vamos a llamarlo crece pelo, produce vasodilatación del folículo piloso, porque bueno, teorías de la pérdida del pelo, de la alopecia androgénica. Bueno, mi hermano le ha funcionado el minoxidil, más o menos, pues está consiguiendo recuperar parcialmente el pelo. Y el apego sería, es que no puedo vivir sin el pelo, es que es mi símbolo de ser un hombre, es que solo las personas guapas tienen pelo, ser calvo es una mierda. Vale, cuando tú estás ahí, pues vas a tender a tener pues eso, las conductas reactivas de me voy a Turquía a ponerme pelo, me voy a comprar el finasteride, el dudasteride, me voy a poner hasta el culo.
me voy a echar el minoxidil, vale. Todo eso, todo eso está muy bien, pero está hecho desde el apego. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando tú estás totalmente desapegado de si te quedas calvo o no te quedas calvo, te da igual. Y tú ves que tu hermano está teniendo resultados con el minoxidil y dices, bueno, ¿y qué tal como experimento? Vamos a probarlo. Y lo he empezado a probar porque digo, bueno, vamos a ver qué tal fluye el experimento. Si fluye bien, guay. Que no, pues, tampoco pasa nada. Yo ya me siento bien conmigo mismo, no necesito eso para estar bien. O es como, por ejemplo, la mujer que decide operarse el pecho. Puede hacerlo desde, es que necesito aumentar mi talla de pecho porque es que si no, no voy a ser guapa nunca. O lo puede hacer porque, mira, yo ya me siento bien. Tengo dinero, tengo mi oportunidad, puedo hacerlo y lo voy a hacer porque me siento mejor así. Pero yo ya estoy bien. O sea, si no me lo hago, no pasa nada. Estoy perfecta así. Claro, Pero es eso, depende desde dónde tengas esos objetivos marcados, lo que tú has dicho. Si quiero tener el podcast que tenga más escuchas de todo iVoox, pues vale. No te digo que sea un objetivo malo, pero te vas a frustrar probablemente. Pero si tú tienes tu podcast, pues para conocer así gente como Lucía, que está guay tener una conversación así con ella, luego la subes y a lo mejor otra gente pues se aprovecha de ello y saca sus propias herramientas y sus propios apegos los consigue vislumbrar gracias a esta conversación, pues yo creo que eso aporta más que estar todo el rato buscando siempre ser reconocido todo el rato, pum, 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 pues es un machaque a nivel emocional, nunca descansas. eso es. Así que es saber qué de manera innata tienes dentro, qué te gusta de manera innata o qué te acompaña desde tus primeros apegos, desde tus primeros minutos en la vida, qué es lo que te hace que pierdas el tiempo, horas y horas. En mi caso, por ejemplo, ahora que me encanta dibujar, es dibujo sin buscar un reconocimiento de nadie. Simplemente dibujo porque dibujo. Y dibujo porque ya dibujar está bien. Entonces me gusta dibujar, entonces lo sigo haciendo. Fin. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, digo, jolín, no me gusta mi nariz? Me quiero operar la nariz, voy a tratar de ahorrar 7.000 euros para poder operarme la nariz y que no afecte demasiado a mi economía. Mi objetivo en la vida o en el próximo 2021 es operarme la nariz porque no soy capaz de mirarme al espejo sin fijarme en el defecto de mi nariz. Pues que el resto de gente te va a reconocer por tu imperfección de nariz. Porque tú te estás reconociendo como imperfecta por tener esa nariz. Entonces, yo con el tema de las operaciones, yo creo que dado el momento, obviamente hay operaciones de todo tipo y cada vez que me meto en esto me meto en un berenjenal que flipas, pero creo que sí, es verdad, porque hay mucha gente que está como... Sí, sí, Hay veces que es sí, sí, necesario... está a nuestro favor, está, claro. Y claro, entonces, y lo digo yo que al final me he puesto aparato, ¿no? Que no es una operación, pero bueno, sí que por la mordida, que la tenía torcida, etcétera. Pero sí que considero que antes de realizarnos una operación estética, por ejemplo, tenemos que preguntarnos ¿ya somos lo suficientemente felices? ¿Nos cuesta tanto? O sea, ¿somos capaces de aceptar e incluso acentuar esta imperfección? Como por ejemplo, tú, ¿qué te pasa? Que te estabas quedando calvo y ¿qué has hecho? Raparte la cabeza. Es una manera no de acentuar, no de querer taparla, ¿no? O sea, desde luego que tú no te tapas. Entonces, somos capaces de tener esta... es que no me gusta llamarlo imperfección, pero somos capaces de tener esto en nuestro día y seguir siendo igual de felices y seguir teniendo la autoestima igual de alta. Sí, genial. Entonces, a partir de este punto, toma la decisión que consideres. Si la respuesta es no, vamos a volver unos pasitos atrás y vamos a volver a reforzar unas buenas bases de autoestima. Porque entonces te vas a pasar la vida operándote y la vida persiguiendo algo que no va a llegar, porque... Y va a acabar en Telecinco, entonces. Sí. Que la clave para mí de todo esto, de la pregunta que te iba a hacer al siguiente, de qué herramientas nos ofrece el estoicismo, la filosofía, la psicología para salir del apego, es primero eso, en entender que tú puedes sentirte bien, puedes sentirte, por hablando del mundo de la estética, te puedes sentir guapo ya, estés como estés, porque al final se nos dice, no, es que hay gente que nace guapa, hay gente que nace fea. Y bueno, eso no es del todo así. El que tú como te cuides influye muchísimo en cómo tú estés, es que tu ambiente hormonal cambia. Cuando tú aumentas tu testosterona, vas a tener una mayor cantidad de masa muscular que a su vez
vas a tener, pues eso, menos inflamación a nivel corporal, mejor estética, mejor salud, coño, es que vas a proyectar más. O sea, es que todavía esto está en un campo de investigación, las feromonas, todo esto, es que va a cambiar todo eso, tu fisiología, tu forma de transmitir y de comunicar, eso entra dentro de la atracción. O sea, no es solo cómo tengas la cara en la forma de tu cara. O sea, la estética para mí va mucho más allá de todo este tipo de cosas. No sé qué nos puede aportar eso de herramientas o de ejemplos personales que tú creas interesantes, Lucía. Genial. Lo primero, dos cosas. Han preguntado por la autora que he mencionado Sí. antes y me he dado cuenta que he dicho Carrillo y es Mónica Caballé, ¿vale? Que Ah, bueno. uy, no, no es Carrillo, es Caballé. Por si alguien tiene dudas, es Mónica Caballé. Y con respecto a lo que tú estabas comentando, nuestra manera de hablarnos se extrapola también al exterior. Nuestra manera de cuidarnos se extrapola también al exterior. Nuestra manera de priorizarnos va a hacer que la gente veamos un poco lo que llevamos dentro. Si yo soy una persona que me paso el día quejándome, que me paso el día con pensamientos negativos acerca de otras personas, que me paso el día buscando siempre la crítica en lugar de la solución o la construcción de algo mejor, que tengo el ceño fruncido porque no soy capaz de relajarme, que no bebo lo suficientemente agua porque necesito edulcorantes en mi día a día y lo único que hago es beber bebidas edulcoradas. Todo eso se extrapola a niveles estratosféricos a nuestro pelo, a nuestra piel, a nuestras uñas, a nuestra mirada, a nuestro crecimiento del vello, a nuestra retención de grasa, a nuestra celulitis. Obviamente hay un aspecto genético importante a tener en cuenta, pero te aseguro que no es tan importante como nos queremos creer. Porque yo he revertido completamente mi salud hormonal. Jolín, y es que es increíble, pero mi pelo se rompía, lo tenía fatal, tenía muchas ojeras, mi piel ha sido siempre muy grasienta, con mucho acné, tenía crecimiento de vello en partes de mi cuerpo donde de manera natural es más complicado que crezca. Mis uñas siempre rotas y muy débiles. Mi mirada estaba, por así decirlo, sucia, porque yo de mirada hacia adentro no estaba limpia, porque me miraba desde la crítica y desde la aversión. Entonces, desde fuera, de hecho, mucha gente me ha llegado a decir, jolín, ahora mismo lo que me transmites es positividad y buen rollo, y hace un par de años, cuando te conocía, o hace 4 o 5 años, cuando íbamos al instituto o lo que sea, o a la universidad, no eras la misma chica. Y digo, ya, es que estaba triste. Y cuando estás triste, no te ves bien. No muestras una cara atractiva. Y la mirada, todo se nota, todo está relacionado al final. Entonces, como yo siempre digo, las cremas y los champús mágicos y todo eso para después. O sea, es como la suplementación. Es la pirámide, o sea, la cumbre última de la pirámide. Que hay cremas y cosas que están muy bien. Pero bueno, para mí está mejor una buena alimentación basada en buenos micronutrientes, una cabeza limpia, un movimiento sano, una gestión del estrés y de la ansiedad adecuada y hablarnos bien. Qué importantes son las palabras porque lo hacemos realidad. Así que hablarnos bien. Y además esto es verdad porque subiste el otro día, me quedé muy flipado de una foto tuya que salía, eras 4 años atrás, ¿no? Salías 4 años atrás y salías, estabas fumando un porro y todo, y la Lucía de ahora, yo quedé, coño, sí que ha cambiado, ¿verdad? Y a lo mejor, bueno, y con la celiaquía y todo eso lo has tenido que notar pechar y bueno, también lo de a lo mejor incluso, pues has dejado caer, a lo mejor incluso podrías tener incluso síndrome ovario poliquístico, no sé. Sí, claro, yo he pasado por todo. Yo tenía SOP y yo tomaba la píldora ¿Y ahora, y ahora lo tienes o lo has podido no, revertir? completamente revertido. Cada 28 días tengo una menstruación maravillosa que llega a mi cuerpo y me da las gracias. Mi salud, mi síndrome premenstrual es mucho más sano. Obviamente tengo ligeros picos de ansiedad porque he llegado a un punto de tal autoconocimiento que cuando tengo un poco más de hambre y más de hambre dulce digo, uy, queda poco para la regla. O cuando estoy un poquito más floja entrenando digo, uy, ya queda poco.
pero de manera muy, 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 muy regulada y muy sana. Entonces, justamente la foto que comentabas, fíjate lo que son las cosas, porque físicamente me veía muy aceptada por la sociedad. Era una chica, bueno, ahí salgo muy mal, pero era una chica pintada, muy guapa, muy arreglada. De hecho, se ve con las uñas puestas, los aros, pues así como muy extravagantes, el pelo teñido, yo pintada, fumándome un porro, con un tinto de verano al sol, SOP, amenorreas, ovario poliquístico, esto es lo que estaba diciendo, enfermedades gastrointestinales no detectadas. Comía por las noches un par de trozos de pizza, por la mañana lo que pillaba, algunos días salía a correr con suerte, pero una persona muy sedentaria, pero muy aceptada por la sociedad. O sea, era como, pues eso, muy querida, a lo mejor entre el sexo opuesto, muy solicitada por amigos, con aparentemente muchos grupos sociales y mucha vida social, y por dentro estaba muerta. Y físicamente me veía bien, era una chica delgadita, etcétera, ¿no? Y ahora es que el cambio ha sido brutal. Y aspectos que no se ven a simple vista, cuando uno los está viviendo, dice, ostras, esto no está bien, esto no está bien. No es normal que yo me cepille el pelo y me lleve 35 pelos por cada cepillada. No es normal que yo me tenga que poner uñas de mentira porque se me partan. Hay aspectos que podía tratar. Y si no se cuida, puede influir y desencadenar otras enfermedades autoinmunes. Ojo con la celiaquía, claro, claro, completamente. Y yo en su momento no la cuidaba porque no sabía que la tenía. Ahora pues sí que... Las autoinmunes pueden desencadenar otras autoinmunes. No es raro que el que tiene esclerosis múltiple tiene hipotiroidismo y el que tiene hipotiroidismo tiene diabetes y el que tiene diabetes tiene otra autoinmune, o sea, o tiene vitíligo. O sea, tiene que... cuanto más nos cuidemos, sobre todo personas con tendencia a hacer enfermedades autoinmunes, vamos a tener el sistema inmune a raya, no vamos a expresar linfocitos T aberrantes y eso es lo prioritario en personas que tienen esa tendencia. Por ejemplo, si lo queréis saber a mí, las autoinmunes, estudiarlas me flipan y no descarto para nada especializarme en ello porque lo veo una cosa súper generalista. Pero si yo cojo una especialidad va a ser generalista, eso seguro. No sé cuál todavía, pero por ahí van a ir los tiros. Me encantan este tipo de cosas porque, coño, me gusta estudiarlas mucho y sé que se puede aportar mucho por ahí, la verdad. Y sé que hay Y Lucía, para vosotros, súper ejemplo. Sí, di, Lucía. Que hay mucho desconocimiento, o sea que, vamos, me parece un acierto total y a mí es un tema que obviamente no controlo tanto porque en mi vida hay ciertas prioridades y seguro que tú estudias mucho más sobre eso que yo, pero sí que es un tema que me gusta mucho porque lo he tenido que tratar yo con mis pocos conocimientos. Entonces, es un tema pues el que he investigado mucho para poder curarme, no revertir la celiaquía, pero sí obviamente darme cuenta de que cada vez estaba empeorando en otros aspectos de mi vida en el que no me daba cuenta. Ojo, cuidado con esta pregunta, pues dice, ¿podrías mejorar con una buena gestión de emociones? Mejorar sí. Otra cosa es revertir o curar, que eso es diferente. O sea, tenemos que tener eso en cuenta. Un estado emocional positivo viene de puta madre para gestionar cualquier enfermedad que tengamos, y no solo enfermedad, situaciones vitales. Pero decir curar, porque yo ya me conozco cómo va este tema, que si ven a este curso a curarte emocionalmente, esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque es muy fácil que personas con cierta tendencia, pues no es que estén bien amuebladas emocionalmente, son personas que están desesperadas, no se conocen a sí mismos, tienen problemas de gestión del estrés y de la ansiedad, le acaban de diagnosticar una enfermedad, no saben qué van a hacer, tienen mala situación económica, familiar, personal, espiritual, como tú quieras, son las que caen en eso y hay mucha gente enriqueciéndose a costa de esas personas. De hecho, ayer, por ejemplo, no sé si escucha el podcast de Alex Fidalgo, el de Lo que tú digas. He escuchado uno, pero no, o sea, no he escuchado mucho, me lo pongo alguna vez de fondo. A mí es que me gusta mucho ese rollo así, conversación, e interesa mucho. Ayer estaba escuchando uno sobre una chica que se llama Ana Cecilia Stiglitz, creo, que había una secta en Estados Unidos, se llama NXIVM, estas sectas que atraen a personas pues para adorar a un líder, ¿no? Y
Y decía eso, que incluso personas que no estaban mal a nivel emocional o que no eran personas de un contexto socioeconómico bajo, que son las que suelen caer en ese tipo de cosas, pues personas con un buen nivel cultural e de inteligencia pueden caer en este tipo de cosas. Así que por eso os lo digo que con eso hay que tener mucho cuidado, porque no es nada raro que le pase esto a muchas personas. Así que por eso esa pregunta, digo, hay que tener cuidado con eso. Eso es. Entonces, toda enfermedad autoinmune, obviamente, con una buena gestión emocional, porque al final yo noto que cuanto más bajo tengo el sistema inmunológico, también es cuando más estresada estoy, cuando más ansiedad tengo. Ahí es cuando soy carne de cañón también para tener brotes, ¿no? Como yo digo, para que afloren mis enfermedades autoinmunes. Pero obviamente no únicamente cuidando mi aspecto emocional, o sea, las enfermedades existen y están ahí, no son invención de la emoción. Entonces, bueno, es importante tratarlo todo, pero obviamente sin una buena gestión emocional estamos bien jodidos. Es como se dice, que es condición necesaria, pero no suficiente. Eso sería la cosa. Ahora, como nos habían dicho una pregunta antes de poder hablar de la ansiedad, justo ahora la segunda parte de esta entrevista, era hablar pues, un poco de qué es la ansiedad, cómo se manifiesta en nuestra vida y qué relación tiene con el estrés, Lucía. ¿Cómo podemos armar este puzzle así un poco? Vale, pues voy a comenzar por el estrés porque es el aspecto más amplio. El estrés nos acompaña las 24 horas del día. Vivimos estresados. Ahora bien, el estrés puede ser positivo, puede ser negativo y el estrés es muy amplio porque afecta a diferentes aspectos de nuestra vida. Se dice que el estrés pasa o se desentona por tres aspectos. El aspecto de nuestro entorno, como pueden ser grandes ruidos, excesiva exposición mediática, mucha carga de trabajo, el aspecto interpersonal con otras personas, ¿no? Como las relaciones o el tipo de relaciones que tengamos con otras personas, y el aspecto únicamente cognitivo, que tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Y qué diferencia encontramos con la ansiedad? Que la ansiedad se limita a ese último aspecto del estrés, al pensamiento y a las emociones. Podríamos decir que la ansiedad es como un pico de estrés prolongado en el tiempo en lo referente a nuestra cognición. Entonces, el estrés, hay diferentes tipos de estrés y el estrés en sí mismo es adaptativo. Lo necesitamos para despertarnos, apagar el despertador y levantarnos de la cama. Y para yo venir aquí, poner el teléfono, armar todo para las 10:30 estar con Víctor teniendo esta entrevista. Y eso para mí me produce un ligero estrés necesario y controlado para yo poder estar a tiempo. Entonces, el estrés tiene como diferentes fases de adaptación, pero básicamente es desde que en el momento en el que yo pienso, tengo la entrevista con Víctor, fase de adaptación, cuando estoy preparando todas las cosas, que tengo ese ligero estrés, y luego fase de descenso, cuando ya estoy aquí, estoy súper suelta, estoy tranquila, estoy hablando contigo. La ansiedad, en cambio, es más bien un aspecto patológico, porque es un pico en esa curvatura de mala gestión emocional, y eso desencadena unos niveles muy altos de cortisol y de estrés en sí mismos. Entonces, no son lo mismo, pero sí que están muy, muy, muy relacionados. Estamos como acostumbrados a un nivel, por ejemplo, tú has dicho, tengo la entrevista, me tengo que preparar, produzco mi glándula suprarrenal, produce su cortisol, me prepara y vale, ya estoy lista, el peligro ha cesado y entonces ya vuelvo a mi estado basal. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos ese estrés crónico, que es, no llego a producir ese pico de cortisol que me está activando para lo que estoy haciendo, pero nunca llego a bajarlo y nunca estoy relajado. O sea, estamos acostumbrados evolutivamente a nuestro pico, descenso, 100-0, actividad, descanso. ¿Qué pasa cuando no descansamos nunca? Porque eso se transfiere al resto de áreas. Menos productividad en el trabajo porque pienso en el peligro. Menos descanso porque es que estoy dándole vueltas al coco, porque es que tengo que hacer mañana no sé qué. Ese estrés crónico llevado a largo plazo es lo que nos conduce a las enfermedades, pero el eustrés, el estrés bueno, positivo, adaptativo, es el que nos lleva a hacer las cosas que tenemos que hacer el día. El burnout tiene
que ver con eso, que por cierto ya se ha reconocido como un síndrome o un estrés laboral, Sí, por suerte. Hay empresas que, por cierto, son muy buenas, que por ejemplo le dan hasta masaje a sus empleados, o los tienen muy mimados. Luego otras no es así. Y luego esa persona tiene que llegar del trabajo a su casa, nunca desconecta. Y eso es lo que hace que al final revientes y te da la ansiedad. eso ¿Qué es. pasa? Que cuando la ansiedad... Sí, dime, Lucía. No, no, digo, eso es lo que he dicho. Claro que cuando revientas y te da la ansiedad es cuando ya tenemos el problema, porque la ansiedad realmente, o por lo menos cuando yo pasé mi fase de sentir lo que era, no era tanto tengo la ansiedad por una cosa, es que le coges miedo a sentir ansiedad. Y entonces es cuando ya la ansiedad se vuelve el problema, porque ya no es la cosa que lo produce, ya es voy a estar anticipándome, ay, que vaya a ser que tengo ansiedad y cuando ya te anticipas es cuando ya, ¡boom!, vuelve. Es lo, al menos como yo la he vivido y como mucha gente afirma que es así. Y claro, luego por la parte del afrontamiento y darte cuenta de que paradójicamente tienes que afrontar la situación en vez de estar temeroso de ella, es lo que por lo menos lo que a mí me hizo crecer más como persona fue darme cuenta de eso. No sé cómo fue tu caso, cómo nos lo puedes explicar tú todo esto, Lucía. He de decir que tenemos que tener en cuenta que la ansiedad es un aspecto cognitivo y emocional y como tal debe ser tratado. Es decir, que nosotros nos limitemos a hacer más cosas para distraernos. A corto plazo puede funcionar porque te mantiene distraído del foco, ¿no? Conozco muchos casos de gente que tiene una ansiedad crónica en sus vidas, tienen unos niveles muy, muy altos de estrés y ni siquiera son conscientes de ellos. Y como eso les produce sufrimiento, en los momentos que tienen más de reposo es cuando les vienen ataques de ansiedad. Entonces me dicen, no entiendo nada, porque yo estaba simplemente esperando en la sala del médico y de repente empecé a tener un ataque de ansiedad. Digo, claro, es que es cuando te has dejado pensar y pararte en, y ahí es cuando te ha atacado, pero es una consecuencia de todo lo acumulado que llevas de antes. Entonces, la ansiedad en sí misma, como es un aspecto cognitivo y emocional, debe ser tratado como tal. No podemos limitarnos a continuar nuestra vida y diciendo, ah, bueno, dicen que el deporte es bueno para la ansiedad, así que voy a empezar a hacer mucho deporte para que se me pase la ansiedad. Eso al final es un parche. Lo que estamos poniendo es poner parches, poner parches, poner parches, pero tenemos que darnos cuenta que lo difícil es salir de ese estado, porque la sociedad cada vez más, o sea, cada vez estamos más enfermos, cada vez vamos cayendo en diferentes tipos de estrés. Es decir, que levante aquí alguien la mano de decir, ah, pues yo nunca he sufrido estrés. Yo no sé lo que es el estrés, yo no sé lo que es la ansiedad. Es muy difícil encontrar a personas en ese punto. Entonces, es una continua batalla por no caer en lo que estamos, parece que condicionados a caer. Así que, dime. Que eso me pasaba a mí, lo de yo sabía que el deporte era bueno para mí, por lo que te he dicho, toda mi vida he hecho deporte, siempre ha sido mi válvula de escape de cuando estaba estresado, yo salía por ahí y ya volvía a centrarme. Pero luego ya cuando me hice mayor y empecé ya a experimentar otras cosas de la vida, el deporte se convirtió como compulsivamente a ver, nunca compulsivamente en el sentido de que yo fuera a hacer locuras, pero que si ya tenía un problema, utilizaba el deporte, empezaba a hacer deportes de competición para salir de ahí. Entonces ya no tienes un problema, tienes dos. Eso es. Tienes el estrés de la competición y tu problema que no has gestionado. Pero te O has sea, adaptado tanto a ese estado que ya no sabes salir de ahí. A mí a día de hoy, cuando tengo un ligero pico de estrés, porque, pues, por ejemplo, tengo una entrevista importante que me tengo que preparar a Madrid, cuando termino la entrevista, me duele la cabeza. Es como, madre mía, y la gente que se tira todo el día haciendo esto, que a mí ya me duele la cabeza, es porque he rebajado mis niveles de estrés a la hora de hacer cosas, mis picos grandes de estrés, me refiero. Entonces, si tú te acostumbras a vivir con esa ansiedad dentro de ti, de que todo lo que necesitas es un estado dopaminérgico de la leche para que cause en ti algún efecto, al final siempre vas a tender a buscar eso. Y va a claro, ser un bucle del que vas subiendo, ¿eh? Que no va hacia abajo, que nunca va hacia abajo. Y luego llega el burnout.
Pero claro, es que tú no paras de subir escalones, porque desde que te levantas vas buscando ese tipo de emociones. En lugar de eso, lo que tienes que encontrar es, de verdad, de verdad, de verdad, que va a sonar como muy idílico, pero el equilibrio, la homeostasis, el que todos los aspectos de tu vida estén equilibrados y que tú, si un día haces deporte, genial. Si un día no haces deporte porque no has podido, no te estés machacando y eso no sea encima una carga extra. O sea, ya vivo estresado, me apunto a clase de yoga para estar un poco más liberado y un día falto a clase de yoga y me estoy castigando por las noches en la cama porque encima no he ido a clase de yoga. Por eso es que me siento identificado con esto, porque yo era la típica persona que lo hacía así. Y a mí me ocurrió, precisamente cuando estaba en segundo de carrera, fue cuando me apunté a atletismo, a de competición, porque yo quería utilizar eso para no gestionar mis problemas de relaciones pues, con las chicas, ¿no? O sea, rompí una relación, me dejaron a mí, no lo sabía gestionar, no sabía por qué ocurría. Lo típico de preguntas, ¿por qué a mí? No sé qué. ¿Qué hago? Pues me apunto a deporte de competición y así se me olvida. Esa no es la solución. La solución es aprender a gestionar el que te han dejado sin necesidad de entrar compulsivamente en los sitios. O sea, que no está mal que te apuntes a deporte de competición, entiéndeme, pero no lo hagas por evadirte de la vida. O sea, al final es porque sume a tu vida. Y luego cuando ya me empezaba a sentir mejor, no sé qué, pues entonces ya dejé el deporte de competición porque ya no dejaba de aportarme eso. Y a lo mejor yo luego lo pienso y digo, joder, a lo mejor me hubiera gustado seguir, pero es que no sabía, tampoco sabía gestionar lo que era un deporte de competición. Pues también tienes que tener la cabeza muy bien para estar en un deporte de competición como el atletismo, que es súper duro. No, al final no gestionas ni lo que te hizo entrar, ni gestionas el quedarte ahí. Y son dos focos potenciales de aprovechamiento, de crecimiento personal que podría, bueno, ahora lo ves a vista de pájaro, digo, lo podría haber aprovechado, pero al final eso te hace tener esa experiencia para que lo veas ahora y dices, vale, pero ahora mismo lo estoy aprovechando con otras cosas. Así que sirvieron para aprender. Pero eso, sí, que entiendo que le pasa a la gente porque ahora que lo dices es cuando me ha venido el flashback y digo, coño, eso me pasó a mí, ¿sabes? Claro, es que a mí también me ocurrió. A mí no con el atletismo, pero sí con el CrossFit. Empecé con el CrossFit y además es que es un deporte que es súper excitatorio en sí mismo. Y ya era todos los días tener que llevarme a la extenuación. Si yo no acababa con la camiseta por los suelos, no era feliz, como que sentía que no había entrenado. Entonces, Pasa. claro, claro. Entonces, bueno, ahí es cuando empiezas a encontrar y dices, oye, ¿por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Y por qué necesito llegar a ese punto en el que luego no soy capaz ni de ir a clase sin estar destrozada? O sea, esto no es entrenar por salud. O sea, yo estoy vendiendo un mensaje que no es cierto. Digo, sí, entrenar es salud, pero yo realmente me estoy tratando bien. Claro, claro. Y vamos, que a mí me pasa también porque ahora estoy muy metido en el tema del CrossFit, he estado en los competidores, me he tenido que quitar por el tema del MIR, porque estoy estudiando tropecientas horas al día, pienso volver, pero ya me lo gestiono de otra manera. Es verdad que el atletismo me sirvió para aprender que no era un todo o nada. Pues yo era de los que o entreno 6 días a la semana y voy a muerte y hago hasta la última cosita de la planificación del día y si no, no vale. No, luego ya aprendí que no es así. Digo, mira, con que hagas lo importante del día, a lo mejor el entrenador te ha puesto hoy que hagas 4x8, que lo biseries con esto, pero a lo mejor no te da tiempo, tío. Pues a lo mejor eso lo dejas para otro, aprendes a dejar para otro día las cosas menos importantes, o sea, como, y ya no lo haces por el resultado de quiero competir y ganar, lo haces porque quieres mejorar. Entonces ya sabes que, digo, coño, aunque haga esto, esté ya planificado, estoy mejorando, no necesito, digamos, el estímulo de es que tengo que competir, porque ya lo haces desde otro punto de vista y paradójicamente es que rindes más porque no te automachacas a ti mismo. Y hablando del estrés también, porque con el tema del MIR, escúchame, es muy tóxico, la verdad. No he visto cosas más estresantes porque al final estás compitiendo semana tras semana con gente que
te puede sacar más, te puede sacar menos y siempre estás con un percentil semanal. Para quien no lo sepa, un percentil es como un orden de posición que te pone a ti según haces exámenes, te colocan, es decir, bueno, más o menos, pues estás para elegir lo que sea. Pues eso es un estrés semanal y muchas personas que yo conozco, mi mejor amigo está estudiando conmigo también el MIR, y fue terminar la tercera vuelta, cuando tú y yo hablamos de entrevistar por primera vez, ahí era cuando habíamos terminado la tercera vuelta, pues se puso malo después de todo el estrés acumulado. Claro, el estrés cuando estás metido dentro no te das cuenta, estás ahí, el estrés te está protegiendo, estás elevando tu cortisol, pues el cortisol en dosis alta es antiinflamatorio, hace que deprime tu sistema inmune a corto plazo para que no te ataque a ti mismo en ese momento, pero cuando baja, ¡puf!, ya ha bajado el nivel de estrés. Entonces cuando ya, ¡pum!, le salieron placas y estuvo malo una semana por aguantar niveles de estrés tan sostenidos en el tiempo, que al final ocurren estas cosas. ¿Quién no le ha pasado que termina su época de exámenes, se pone malo justo al día siguiente? Qué casualidad, ¿no? Totalmente. Es que, y además, y mira, algo que no se me va a quitar de la mente, yo lo bueno es que desde bien joven aprendí a gestionar esos picos de estrés muy, muy bien, porque yo veía en bachillerato y en la selectividad cómo a las personas les daban ataques de ansiedad por los pasillos antes de entrar al examen y yo decía, es que tengo la imagen aquí metida. Tengo la imagen esta en la universidad y la gente con ataques de ansiedad en el pasillo, que no me lo sé, que no me lo sé. Y yo, hala, yo no quiero, o sea, para mí prefiero suspender. O sea, y la gente Ya. a mí se me reconoce porque la gente que me conoce, que me ha acompañado en mi etapa universitaria y demás, me decían, jolín, parece que te da igual. Y digo, no, es que me importa más mi salud. Vamos, que prefiero suspender, que no me estoy jugando la vida, de verdad. Ya, es que este tipo de cosas que cuando nos esforzamos mucho por un objetivo, surge el apego. Eso es. Es surge el apego. Yo lo digo que es difícil no apegarte a una cosa en la que estás dedicando 10, 12 horas al día. Eso Es es. complicado. Tienes que hacer un esfuerzo voluntario todos los días, de escribir tu diario, de ponerlo todo en perspectiva, de ver que en verdad tampoco te vas a morir si no consigues lo que Tienes estás que persiguiendo. buscarlo, eso es justamente lo que Claro, es que voluntariamente hacer el esfuerzo de buscarlo, porque todos los condicionantes que rodean tu vida te están conduciendo a que estés estresado, a que estés apegado, a que tengas ansiedad. De verdad, es que puede sonar, pero es cierto, todo te está condicionando a esto. Y en el aspecto deportivo, que seguramente alguien más lo entienda, eh, no eres más feliz cuando consigues 150 en sentadilla, ni cuando consigues tu primera dominada lastrada, ni cuando consigues tu primer muscle up. Entonces, sigue la programación, si es que estás siguiendo una, en base a un para qué. Vale, yo quiero ser más ágil. Pues voy a seguir una programación que no tienen ni por qué seguir una en concreto, pero bueno, voy a planificarme yo una planificación para conseguir un objetivo de ser más ágil. ¿Voy a ser más feliz cuando sea más ágil? No, no lo vas a ser. Entonces, date cuenta de esto, porque o voy a conseguir una planificación para poder hacer mi primer muscle up. ¿Qué ocurre si nos premiamos únicamente cuando conseguimos el muscle up? Que al final estamos tan pendientes de conseguirlo que los días que nos vemos un poquito más alejados de esa finalidad somos tremendamente infelices y estamos frustrados y nos estresamos. Cuando en realidad las cosas cuando más salen es cuando más relajados estamos. Y yo pongo estos ejemplos porque me ha pasado. Me ha pasado con sacar el RM en sentadilla. Me ha pasado con sacar mi primera dominada lastrada. Me ha pasado con sacar mi primer muscle up. Y luego digo, jolín, pues no soy más feliz ahora. Qué poquito ha durado. totalmente. Totalmente, porque yo tengo hay que gestionar eso día a día, cada uno con su situación. Pero, por ejemplo, yo puedo hablar de mí, de mi caso personal. Yo todos los días tengo que escribir mi diario para no neurotizar, para no volverme en un neurótico, porque es que te vuelves neurótico, te lo prometo. Y también tengo que darme mi entrenamiento diario, unas veces más, a veces menos, media hora, a veces es una hora, a veces 40 minutos, lo que sea, pero siempre es importante hacer algo. Y siempre tu paseíto diario del final, porque es muy importante esa recompensa al final del día de, coño, aunque estoy echando aquí el día,
pero sigo teniendo vida, sigue habiendo cosas. Te vas afuera, te escuchas tu podcast de Lucía Wesson y te quedas y te quedas tan contento, ¿sabes? Que al final siempre tienes cosas que puedes hacer por ti mismo por mejorar, aunque estés en una situación dura. Y eso a mí me ayuda, me da paz. También me da paz lo que tú acabas de decir, que cuando venza un problema, vendrá otro. Si ahora es que, yo qué sé, me frustro porque no puedo ser cardiólogo en el Gregorio Marañón y mi sueño es ese y no es otro, y si no, soy un puto desgraciado. Bueno, pues cuando seas cardiólogo en el Marañón, querrás ser el mejor hemodinamista que ponga los mejores stents con los mejores fármacos antiproliferativos. Y cuando tengas eso, querrás ser el que tenga los mejores congresos en la mejor plataforma de congresos de cardiólogos hemodinamistas que ponen los mejores stents. Te vuelves loco. Te vuelves loco y siempre se puede ser más, pero también recuerda que siempre has estado peor. Claro, O sea que lo que nos queda es qué soy, qué hago, quiero disfrutarlo. O sea, tomo conciencia del momento en el que estoy, sé cuál puede ser uno de mis objetivos futuros, pero necesito y quiero y voy a esforzarme por disfrutar este punto, porque luego cuando lo consigas mirarás atrás y dirás, joder, qué orgulloso, ¿no? Como puede ocurrir algo más visual en una pérdida grande de peso. Si tú ahora mismo pesas 130 kilos y tu objetivo es pesar 80, disfruta de tener 130 kilos. Y dirás, ¿qué dices? Sí, disfruta de tener 130 kilos y de poder bajar 50 kilos hasta llegar a tu objetivo. Y cada kilo perdido es una victoria. Es una victoria. Y si subes un poquito de peso para luego volver a seguir bajando, es otra victoria. Porque has tenido que parar a ponerte los neumáticos de nuevo. centrarse en la próxima acción, lo que tienes más cercano. Es el único camino porque no vas a ser más feliz cuando consigas 80 kilos o 90 o 100 si no eres feliz en el momento en el que ya estás consiguiéndolo. Claro, si no estás bien ahora, porque realmente el único momento en el que estamos es ahora. O sea, el pasado y el futuro son invenciones nuestras para poder planificarnos la vida un poco, pero que realmente solo yo estoy aquí ahora con Lucía, lo de fuera, lo de que viene después no existe, y lo que pasó ayer no está existiendo ahora. Eso es. Entonces, si tú eres capaz de enfocar tu mente en hacer lo que tienes que hacer ahora, en este mismo momento, es que te vuelves una persona imparable. Imparable porque, o sea, no sé cómo definirlo, o sea, estás en flujo, ¿sabes? No, y cuando pruebas esa sensación, ya no quieres volver a vivir una vida en piloto automático, de que te levantas, te pones a mirar TikTok, a ver qué hay, luego bajas y mientras ves la tele, mientras te están contaminando con las noticias, pues bueno, las noticias, eso es otro tema. Pero bueno, que ocurre y la verdad que esa forma de enfocar la vida con la filosofía es lo que más me ha ayudado a mí y por eso empecé en esto, para intentar interrelacionar esas cosas que a la medicina es que aún no han llegado, aún no han llegado. Eso es. Y la gente pues, que estamos así, que le gusta este tipo de cosas, pues somos un poco los raros en ese sentido. Pero yo creo que al final la verdad, como suele decir, no sé quién decía esto, pero era filósofo así que decía que la verdad va lenta o algo así. Pues yo creo que la cosa seguirá por ahí. Mi abuela, que no es filósofa, pero mi abuela dice, la paciencia es la madre de todas las ciencias. Totalmente. Y bueno, Lucía, sí, que tengo aquí las últimas preguntillas para no robarte mucho tiempo. Si nos podrías dejar las opiniones que tendría entonces la psicología moderna y el estoicismo, pues sobre todo estos temas que hemos estado hablando hoy sobre la ansiedad y sobre la gestión del apego, así más a modo de resumen, que si nos podrías contar, por ejemplo, en tu caso personal, ¿qué rutina tienes tú para intentar gestionar esto? Porque tú al final ahora estás como, por así decirlo,
vamos, yo he visto tu evolución así de cerca, he visto, coño, que ya has conseguido, pues yo qué sé, has estado hasta en la tele y todo, si no recuerdo mal, fuiste a la ruleta con Pedro y todo. Cada vez más, te veo que vas teniendo cada vez más exposición pública. ¿Cómo gestiona una persona como tú, que cada vez, coño, yo es que os veo que vais creciendo así a paso agigantado? ¿Cómo lo hacéis, tanto tú como Pedro, como tú, para gestionaros eso? Para ser cada vez personas que mantienen esa base estable y a partir de ahí van creciendo. Pues mira, creo que a nivel personal además es algo que hablamos mucho y nos reconocemos mucho el uno al otro y creo que hay dos ingredientes principales. El primero es congruencia. Lo he dejado caer un poco al principio de la charla y es que yo sigo siendo la misma chica que comenzó en este mundo con los ojos de máxima curiosidad y de querer aprender. Y esa congruencia es lo que me ha dado que pasito a pasito, aunque me equivoque, porque obviamente también me he equivocado, ir siempre avanzando en el camino. Y esas equivocaciones forman parte del avance. Entonces, el principio de congruencia es simplemente que lo que pienso, mis valores y mis principios vayan en congruencia con mis acciones. Si yo ahora mismo mi objetivo es ser médico, como tú, oye, pues estoy tomando un camino que no estoy en congruencia. Y eso, hay mucha gente que le ocurre. No, es que quiero ser entrenador, pero también me gusta el desarrollo personal, pero claro, trabajo en el súper porque no puedo pagarme, yo qué sé, la casa, ¿no? Entonces, hay una falta de congruencia total entre lo que piensa, lo que quiere y lo que hace, que no le está permitiendo avanzar en ninguno de los aspectos. Y ahí se produce un estancamiento. Entonces, yo me di cuenta de decir, jolín, hay cosas a las que tengo que renunciar para poder seguir ahora mismo mis sueños. Y ahora mismo lo que quiero es seguir mis sueños. Y lo quiero hacer porque confío en que el tiempo, la paciencia y el amor y la dedicación que pongo a cada cosa va a ir conduciéndome por un camino. Y en efecto, hasta ahora así ha sido. Con muchos baches, con algunos problemas, con trance, pues con cosas que no te esperas en el camino. Entonces, el primero yo creo que sería principio de congruencia con lo que quieres, lo que piensas y, y hacia dónde vas. Y el segundo es mantener tu humildad. De verdad, para mí, un mensaje que recibo, a día de hoy a lo mejor recibo un volumen de 100 mensajes al día. No tiene nada que ver cuando empecé, que recibía un mensaje al día. Pero cada uno de los 100 mensajes para mí significa lo mismo que ese uno que recibía al comienzo. Entonces, congruencia y humildad en todo lo que hagas en la vida. Ya sea para barrer la calle y ya sea para para ser médico cardiólogo. Congruencia y humildad. Si eso es lo que quieres, eso es lo que vas a ser, eso es en lo que vas a ser feliz y ahí es donde vas a adoptar tu actitud más humilde. Y la gente premia y la vida premia la humildad. No soy partidaria tanto de... No soy una persona muy espiritual, he de reconocer, pero sí soy una persona que valora lo trascendental y lo invisible. Y considero que cuando tú eres humilde con la vida vida es buena contigo. Entonces, para mí son dos aspectos que además los tenemos colocados en casa. Cuando dejamos las llaves tenemos, no olvides coger tu principio de congruencia y no te dejes tu humildad. Es como, para nosotros es importante mantenernos con esa actitud hacia todo lo que nos enfrentamos. Como haces una cosa, lo haces todo. Como haces una cosa, lo haces todo. O sea, da las gracias por hacer la cama por las mañanas, no la hagas a regañadientes. Yo siempre digo una pregunta que tuve mucho tiempo cuando entré en medicina, cuando lo conseguí a la tercera, por si la gente no sabe, lo conseguí a la tercera. Yo me preguntaba, digo, ¿yo de verdad esto lo quiero hacer porque de verdad siento que lo tengo que hacer? Porque podría haber entrado en cualquier otra carrera con la nota que tenía. Digo, ¿quiero hacer esto porque de verdad siento que es así, que esto de verdad me gusta? ¿O es porque la sociedad dice que eres el puto amo por ser médico? Eso me lo planteé mucho. Y al final, quien no lo sepa, yo antes de entrar en medicina hice primero de fisioterapia, ¿no? Y en ese de primero de fisioterapia tuve diferentes asignaturas ya, digamos, que eran muy relacionadas con lo que era la medicina, histología humana, la fisiología, anatomía, y me encantó ese primer cuatrimestre. Y entonces yo ahí decía, tío, yo me quiero quedar en fisioterapia, porque si yo voy a ver todas estas cosas que me están gustando,
¿qué necesidad tengo de salir a medicina si estoy feliz aquí con lo que tengo y esto me está interesando? Pero luego llegó el segundo cuatrimestre y ya empecé como a echar de menos eso que había tenido al principio. Y fue como la llamada de que me dijo, tío, si tú en verdad a ti estas cosas te gustan, profundizar en ellas. Y ahí es cuando me di cuenta de que realmente lo quería no por que a mí me fueran a decir nada y que fuera a tener más repercusión ni nada de esto. Lo quería hacer porque a mí estudiar esas cosas me interesan. Y luego 6 años después, 7 años después, estoy preparando el MIR diciendo, tío, pues las cosas que a mí me interesan especializarme tienen mucho que ver con eso que yo estaba hace 7 años que me estaba apasionando de estudiar. Y digo, vale, ahí es cuando tuve mi respuesta de decir, vale, no es porque te gusta, no es por el ego, por así decirlo. E intento, lo que tú has dicho, intentar reflejarlo de la forma que tú has dicho, porque es muy fácil, y yo digo siempre que hay gente que le gusta la medicina y hay gente que le gusta ser médico. Y yo creo que eso es un error en una carrera que requiere tanto esfuerzo y sacrificio, porque requiere bastante sacrificio. No sé en tu caso si cómo se vive desde otras carreras o cómo intento aprender siempre de todos los que no son médicos porque siempre me dan esa vuelta de tuerca que me hace a mí ser mejor. Qué bien que digas eso porque a menudo, y más a menudo de lo que te imaginas, la gente me pregunta, Lucía, ¿me recomiendas meterme en la carrera de psicología? Y yo pienso, ¿para qué? O sea, no sé, dímelo tú. Si yo te lo recomiendo, ¿pero para qué? Pues si te lo recomiendo para aprender sobre psicología, no te lo recomiendo. Si te lo recomiendo para ejercer como psicólogo clínico, te lo recomiendo. Entonces, como tú hiciste, te preguntaste, ¿para qué estoy haciendo esto? Pues voy a hacer eso que quiero hacer. Yo es lo que propongo a todo el mundo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo real, intrínseco, profundo? Y es difícil de alcanzar. Y a veces se entremezclan los debates que tenemos entre los adquiridos y los internos, se entremezclan dentro de nosotros y no sabemos para qué hacemos lo que hacemos. Pero está bien que cada día nos preguntemos, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me voy a embargar en 4 años de carrera si a lo mejor lo que yo quiero es simplemente conocerme más? Porque ocurre, ¿no? Entonces, siempre tenemos que preguntarnos cuál es el fin o si lo que vamos a hacer nos va a hacer más felices, porque 4 años de carrera de psicología son duros, no son fáciles, y hay asignaturas que se me han atravesado, y hay años que he querido tirarlo todo por la borda. Pero al final dije, jolín, eso que quería estudiar en el instituto, que decía, ay, me encanta la psicología, me encantaría estudiar psicología, que parecía tan guay, al final me acabó encantando y me acabó apasionando y es algo que complemento a todas otras formaciones que voy toqueteando. Entonces, antes de iniciarnos en ningún camino, en ninguna decisión, es ¿para qué voy a hacer lo que quiero hacer? ¿Lo voy a hacer por el reconocimiento externo? ¿Lo hago porque realmente es algo que me llena? ¿Va en congruencia con mis principios y mis valores? Pues adelante. Y entender que la formación nunca acaba. Nunca. Nunca acaba porque a ti me gusta decir que en la carrera te dan la base para que tú sigas, pero que luego si te quedas ahí, ¿para qué has hecho todo el camino de antes? O sea, por eso digo esa sensación de propósito de yo quiero seguir, o sea, tú empiezas esto, pero porque quieres seguir para toda la vida, no porque simplemente quieres ganar dinero, porque para ganar dinero hay cosas que puedes hacer más rápido para invertirlo en, ¿sabes lo que quiero decir? Que realmente nos falta mucha información, creo, con 18 años que tenemos para elegir de forma consciente una carrera. Pero vaya, hablar del sistema educativo creo que da para otro podcast, Para una vida. pero y esta no es la misión de este. Así que nada, Lucía, te quería hacer las dos últimas preguntas antes de cerrar. Y la primera es si quieres añadir algo más sobre algo que no te haya preguntado o algo, una reflexión tuya que hayas sacado que nos puedas decir. Bueno, va un poco a colación con el principio de esta entrevista, que por cierto me ha encantado, y es simplemente que no,
no sintamos desprecio hacia corrientes como, por ejemplo, la filosofía, la medicina, la psicología, porque de todas podemos extraer algo muy valioso para empezar a aportar en nuestro día a día, y siempre es bueno conocer. Si estás cocinando, prueba a ponerte una conferencia, prueba a ponerte un podcast. Quizás ese propósito o ese sentido de vida que todavía no has encontrado, algo se dispare dentro de ti cuando estás buscando. Entonces, las respuestas no se encuentran en el sofá de tu casa pasando en Instagram. Hay muchísima vida fuera de las redes sociales, pero tienes que empezar a moverte, tienes que empezar a actuar. Y un buen comienzo puede ser simplemente informándote, simplemente mirando, aprendiendo de grandes referentes. Aprende de ellos, aprende qué camino han tomado, porque quizás algo resuene dentro de ti. Así que no dejes de moverte, porque las oportunidades no aparecen, se van a buscar, se salen, se busca, se pregunta, se mira, se ve, se empapa, siempre desde la curiosidad y la humildad. Que si algo puedo decir de esta entrevista es curiosidad y humildad ante todo. Así que no dejes nunca de querer aprender, que de todo y de todos se puede aprender algo, y puede que ese llamado, ese sentido, ese propósito, esa vibración, esa chispa que todos tenemos dentro, la encontremos por casualidad, pero siempre en movimiento. Siempre en movimiento, y que la inspiración te pille trabajando. Y era quien que decía, ¿no? Eso. Es Picasso, que la inspiración te pille trabajando. Es fundamental. Y ya lo último, Lucía, ¿qué libros, podcasts, canales de YouTube nos puedes recomendar para esto que tú has dicho? Que nos inspiren mientras estamos haciendo esas cosas. Bueno, mira, yo he de decir que en BBVA hacen unas conferencias súper chulas. He visto que entrevistan a diferentes psiquiatras y psicólogos, y son entrevistas de 1 hora, incluso 2 horas, en un canal de YouTube. Massimo Piglucci, hay un montón de entrevistas que me encantan y me repito muchas veces. Así que echad un vistazo a cualquiera de esas conferencias, alguna que el título os llame. No todas son igual de interesantes, ¿vale? He de decir, pero hay algunas, pues hay una hace poco que han subido de un hombre ya mayor que vivió después de la Segunda Guerra Mundial, como sus padres tuvieron que escapar corriendo. Bueno, es una pasada, y es un psiquiatra, y habla de las teorías del apego. Así que si ponéis, por ejemplo, apego BBVA, es muy, muy, muy interesante. Pero claro, ya depende de qué es lo que te guste a ti aprender. Pero así grandes referentes que yo pueda mencionar, para mí, que yo tenga presentes, el doctor Mario Alonso Puig, que hace poco tuve el honor de poder conocer y estar presente con él grabando una entrevista, y a mí, vamos, se me caían las lágrimas solamente de escucharle. El doctor ¿Cómo Mario habla Alonso, ese hombre? bueno, a mí de verdad. que me apasiona. Podemos también, ya de fuera de España, tengo como referencia a Robert Greene, que además le he mencionado en esta entrevista. Para mí me encantan sus libros. Ryan Holiday, hay algún podcast, pero estos son en inglés, de Tim Ferriss. No sé, son buenos comienzos que a la mayoría de gente le suelen gustar, y hablan mucho, bueno, pues de psicología, desarrollo personal, autoconocimiento, incluso finanzas también, que bueno, al final todo está relacionado. Así que... Realmente sí. Sí, bueno, es que, jolín, tu salud financiera también es parte de tu salud mental. O sea, todo está muy relacionado. El orden de tu bolsillo, el orden de tu habitación, el orden de tu mente, también hay una gran relación ahí. Cuando todo está ordenado, pues tú estás un poco más ordenado, ¿no? Claro. Pues nada, Lucía, la verdad que he disfrutado muchísimo. Ha sido un placer para mí, un honor, y esta entrevista, por cierto, se queda guardada aquí en mi Instagram, la subiré también a YouTube, al podcast, la podréis ver todas las veces que queráis. Y para mí, te lo juro, de verdad, para mí es un placer, un honor, y para mí entrevistar a una persona como tú, que llevo siguiendo tanto tiempo, pues para mí es súper emocionante, ¿sabes? Que, vaya, no tengo, cuesta encontrar palabras, ¿sabes? Para definir, y bueno, te lo voy a decir porque lo pienso, lo siento así, que muchas veces, y se lo digo a la gente, digo, menos ministerios de igualdad y más feminismo de que el que propone Lucía Luengas. Gracias. Te lo juro. Gracias. Lo digo siempre y lo pueden corroborar la gente, así que te lo prometo. Gracias, gracias. Justo a mí el feminismo es un tema que tengo muy, muy dentro. Mucha gente me pregunta sobre cuál es mi visión del feminismo.
y yo hablo de un feminismo posmoderno, un feminismo desde la verdadera igualdad y un feminismo, vamos, de poder estar hablando contigo sin buscar tres pies al gato, un feminismo absoluto y pulcro y limpio y viéndonos como dos iguales. Y la primera parte, para que eso sea posible en la sociedad, es siendo tu ejemplo. Así que yo no hago distinción. Para mí no hay distinción, ningún tipo. Así que dejémonos de tratar de buscar la crítica y busquemos soluciones. Totalmente. Así que bueno, chavales, encantado de haber estado aquí con vosotros. Feliz Navidad Gracias. y feliz año también. Gracias a ti, Víctor, también, que te quiero dar las gracias públicamente por traerme. Ha sido todo un placer. Igualmente, así que me despido, chavalotes. Yo me voy a dar una vuelta por el campo, No que entrenar. hace más o menos buen día. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, aquí lo tenéis. Gracias, Así Víctor. que, bueno. Gracias a todos por estar ahí. Feliz Navidad. Hasta luego a todos, feliz Navidad y feliz año a todos.